Existe un error que podrías estar cometiendo ahora mismo, un error tan fatal que no tiene la decencia de matarte de una vez, sino que, en su lugar, te sepulta en vida, transformándote en un fantasma que vaga por su propia existencia. Y lo peor es que no se trata de uno, sino de 3 desvíos silenciosos, camuflados bajo el disfraz de la modernidad y del éxito que el mundo aplaude, pero que en realidad están socavando tu propósito, corroyendo a tu familia y, lenta y metódicamente, destruyendo tu alma. Imagínate la escena, un hombre en la cumbre de su fuerza, rodeado de todo lo que la sociedad promete, poder, estatus, lujos, pero por dentro es un campo de batalla desierto, un castillo cuyas murallas cayeron sin un solo ataque externo, porque fue víctima de una traición silenciosa que vino de dentro, un autoabandono que lo hizo cambiar el honor por la comodidad. La sociedad insiste en medir el valor de un hombre por la altura de su cuenta bancaria, por la velocidad de su carro o por la solidez de sus títulos académicos. Pero la sabiduría católica, la tradición que ha atravesado milenios, susurra una advertencia urgente y sombría. El sepelio existencial de un hombre comienza cuando confunde la posesión con el propósito, y solo se da cuenta de que está en ruinas, cuando ya está atrapado entre las paredes de su propio ego, viviendo un infierno personal que él mismo construyó, ladrillo a ladrillo, con las buenas intenciones de la cobardía. El paradigma central que vamos a desentrañar hoy reside en el hecho de que el camino que la mayoría de los hombres modernos recorren en busca de la libertad es, irónicamente, el camino más rápido y seguro hacia la esclavitud, una servidumbre sutil que te aprisiona en las rejas doradas de lo que debería ser para los demás. En lugar de lo que Dios te llamó a hacer para el mundo, vives corriendo, luchando por metas que, en el fondo, parecen vacías. Y esa sensación de que algo esencial falta, ese agujero negro en el alma, no es un signo de debilidad, sino una alarma espiritual que suena insistentemente, tratando de sacarte de ese sueño letárgico antes de que sea demasiado tarde. Y los 3 errores se conviertan en cadenas permanentes, sellando tu destino como un hombre que prometió mucho, pero entregó poco. Para sí mismo y para quienes dependen de tu fuerza, ¡no manches! La modernidad allí, con todo su ruido y sus promesas vacías de felicidad instantánea, logró lo que ninguna persecución abierta hizo: silenció el llamado interior del hombre, disfrazando la pereza de paz y el cinismo de inteligencia. Y por eso sientes que estás a la deriva, un barco sin ancla en medio de una tormenta que ni siquiera puedes identificar. Este video es una alerta urgente, una sirena que toca para despertar al guerrero que fue anestesiado por el exceso de confort y por la falta de un enemigo digno, para combatir, porque la batalla que destruye la vida de un hombre no está afuera, en las competencias de mercado, sino dentro de él, en la negociación diaria entre lo que es fácil y lo que es correcto, entre lo que es aplaudido y lo que es eterno. Estoy hablando de una crisis de masculinidad que no es social, sino espiritual. Una epidemia de hombres que abandonaron su vocación de líderes, protectores y proveedores de significado, cambiando la gloria del sacrificio por la miseria de la autoindulgencia. Nos enseñaron a buscar el éxito en la línea de meta. Pero la sabiduría católica nos enseña que el verdadero sepelio ocurre durante la carrera, con cada pequeña traición a nuestro propósito, con cada responsabilidad ignorada bajo el peso de la pereza o del miedo a fallar. Los 3 errores que voy a revelar hoy son la negativa a cargar la cruz, la negación del llamado al sacrificio, que está inherentemente ligado a la virilidad espiritual, y es esa negativa cobarde lo que impide al hombre alcanzar su plenitud, su virtus en su sentido más profundo, forzándolo a vivir una vida que es una sombra patética de su potencial divino. No son fallas éticas obvias que te llevarán a la cárcel,
sino desvíos espirituales y psicológicos tan sutiles que pueden confundirse con virtudes. Y eso es lo que los hace tan peligrosos. El primero, la fuga de la responsabilidad, es frecuentemente disfrazado de búsqueda de libertad personal. El segundo, la vanidad disfrazada de ambición, es encubierto por la bandera de la meritocracia y del yo merezco. Y el tercero, la mediocridad del confort, es llamado paz y seguridad. Es fundamental entender la profundidad de este camuflaje, porque, para el hombre que está atrapado en él, se considera un éxito, un modelo, y es exactamente en ese punto de falsa seguridad donde el alma comienza a languidecer, pues el alma, que no está en expansión y servicio a algo mayor, está inevitablemente en contracción y autoobsesión. La vida de este hombre pierde su color y su sabor, y lo que queda es solo la actuación exhaustiva de un papel que no fue llamado a desempeñar. Un prisionero de su propia imagen, donde el miedo a perder lo que conquistó es su nuevo señor, más cruel que cualquier tirano externo. Lo que estoy a punto de compartir no es una teoría de autoayuda de 10 pasos, sino un mapa ancestral, redescubierto en los escritos de los padres de la Iglesia. Un mapa que identifica las trampas más letales en el camino de la verdadera autoridad y santidad masculina. Una jornada que es inherentemente difícil, pero infinitamente gratificante. Este mapa revela que la lucha del hombre moderno no es contra el mundo, sino contra su propio yo, un yo que fue entrenado para ser blando, cobarde y dependiente del aplauso y de la validación externa. La verdadera tragedia del hombre moderno no es su falta de dinero, sino su falta de carácter forjado en el fuego de la prueba y del sacrificio voluntario. Lo que el mundo llama hombre de éxito es, a menudo, para la sabiduría católica, solo un esclavo bien vestido, un títere movido por las cuerdas de la opinión pública y de sus propios apetitos desordenados. Y el objetivo final de este video es darte las llaves para cortar esas cuerdas, para que puedas finalmente levantarte libre y asumir tu vocación con la dignidad y la fuerza de un hijo de Dios. ¡Órale! Cuando termines de ver, no solo sabrás cuáles son los 3 errores fatales que destruyen la vida, sino que tendrás en tus manos la llave católica para resucitar tu vida, para salir de esa cripta existencial en la que te permitiste ser colocado y volver a respirar el aire puro del propósito divino. Pues, esta llave no es solo una teoría, sino una práctica espiritual de conversión radical, una reorientación del corazón que tiene el poder de transformar ruinas en fortaleza. Esta jornada de revelación es la única forma de evitar el destino de muchos que, en el lecho de muerte, miran hacia atrás y se dan cuenta de que el juego que jugaron fue el equivocado, que las reglas que siguieron fueron las del enemigo y que la gloria que buscaron fue lo opuesto a la gloria eterna. Quédate conmigo, porque la revelación no es sobre lo que hiciste, sino sobre lo que te negaste a hacer, el sacrificio que evitaste y que ahora te cobra el precio más alto, un precio que se paga con tu paz, tu familia y tu propia alma, y el tiempo para corregir la ruta se está agotando. Aguas, antes de que sigamos, cuéntame una cosa, ¿desde qué lugar del mundo nos estás viendo ahora? Es siempre increíble ver hasta dónde llegan estas historias. Escríbelo en los comentarios, y si este mensaje ya te ha tocado de alguna manera, dale like y suscríbete para continuar esta jornada con nosotros. Te prometo que, al final de este video, tendrás una nueva lente para ver no solo tus problemas, sino tu solución, la cual está anclada en una tradición de sabiduría que no falla, que no se doblega a los caprichos de la moda y que tiene el poder de rescatar al hombre de su propia autodestrucción, ofreciendo un camino claro y desafiante hacia la verdadera plenitud y la autoridad. Es hora de dejar de buscar fuera lo que solo puede ser encontrado dentro, bajo la luz implacable, pero amorosa
de la verdad y empezar a vivir la vida para la cual fuiste creado. Si me permito hablar con tanta urgencia y claridad sobre un tema tan doloroso, es porque dediqué años de mi vida no solo a estudiar las tendencias psicológicas y sociales que aprisionan al hombre moderno, sino a sumergirme en las fuentes más profundas de la tradición, a los escritos de los padres de la Iglesia, las enseñanzas del magisterio y la experiencia milenaria de los santos y místicos que mapearon el alma humana en sus picos más altos y sus abismos más sombríos. Mi papel aquí no es el de un motivador vacío, que solo ofrece palabras dulces de aliento, sino el de un mentor que, por amor a la verdad, necesita ser un poco severo, pues la herida es profunda y la anestesia espiritual es casi total. Solo soy el canal que trae a ti una sabiduría que no es mía, sino que pertenece a la herencia espiritual de 2 milenios. Una sabiduría que se mostró infalible en restaurar hombres que parecían completamente perdidos, rescatándolos de las ruinas que ellos mismos habían construido y transformándolos en faros de fuerza, propósito y paz inquebrantable. Y es esa autoridad, basada en la roca de la fe, la que me permite hacer la promesa que estoy a punto de hacer. La promesa es la siguiente: si tienes el valor de quedarte conmigo hasta el último párrafo de este guión, si eres hombre suficiente para enfrentar los 3 errores que voy a exponer con la brutalidad de la luz, no solo identificarás lo que te está asfixiando, lo que te transformó en una sombra, sino que recibirás el antídoto, la llave práctica y espiritual forjada en el Evangelio que iniciará el proceso de resurrección de tu vida hoy, no mañana, no en un retiro de 10 días, sino en este exacto momento, a través de un principio de conversión radical que está disponible para todos, pero es abrazado por pocos. No voy a prometerte riqueza instantánea o la solución mágica para todos tus problemas, porque eso sería mentira, pero prometo algo infinitamente más valioso: la recuperación de tu paz interior y el redescubrimiento de tu autoridad masculina legítima, aquella que no se impone por el grito, sino por la integridad y la santidad, la cual es la única base sólida sobre la que un hombre puede construir una vida, una familia y un legado que resistirán al tiempo y a las pruebas del mundo. El propósito de este encuentro no es juzgarte, sino iluminar, porque el primer paso para la cura es la identificación de la enfermedad, y la tragedia de la crisis masculina de hoy no es el error en sí, sino la ceguera orgullosa que impide al hombre admitir que necesita ayuda, especialmente una ayuda que viene de arriba, de la gracia. Muchos hombres viven en la oscuridad, pensando que están en control, piloteando sus barcos a la deriva. Pero la tradición nos recuerda que la verdadera fuerza del hombre no está en su autosuficiencia arrogante, sino en su humildad radical ante el Creador y su vocación. Y es esa humildad la que abre las puertas a la fuerza, que es sobrenatural e inagotable. El mundo te dice que eres fuerte, porque no necesitas a nadie. Yo, fundamentado en la sabiduría de los santos, te digo que eres fuerte porque sabes a quién necesitas y tienes el valor de buscar esa fuerza donde realmente reside. Y es ese conocimiento el que te voy a entregar como un mapa detallado. Vamos a exponer los 3 errores uno a uno, con la precisión de un cirujano que extirpa un tumor, mostrando cómo cada uno de ellos destruye un pilar esencial de la vida masculina: el propósito, la familia y el alma. Y, a continuación, revelaremos la contraparte católica para cada uno de esos desvíos, la virtud olvidada que tiene el poder de revertir el daño y reconstruir tu vida en bases indestructibles. Lo que vas a oír puede doler, porque la verdad, cuando confronta una ilusión bien establecida, siempre choca, pero te garantizo que ese dolor es pasajero y necesario, como el fuego que refina el oro, y es el preludio de la libertad que tanto anhelas.
El hombre que teme la verdad sobre sí mismo es el hombre que ya está derrotado. El hombre que la acoge, incluso cuando es dura, es el hombre que está en el umbral de su resurrección. Y tú estás llamado a ser el segundo, el hombre que acepta el desafío de convertirse en la mejor versión de sí mismo, no para la gloria personal, sino para la gloria de Dios y el servicio a su comunidad. Esta jornada es para aquellos que están cansados de la superficialidad, que sienten la urgencia de un cambio profundo y que reconocen que el problema no es externo, sino la falta de cimiento espiritual, la ausencia del ancla que la fe proporciona en un mar de incertidumbres y tentaciones. Para esos hombres, la promesa es completa y total a la restitución del sentido de la vida. Si eres uno de esos hombres que ve la ironía de haber conquistado el mundo, pero perdido su alma, entonces este video es la respuesta al clamor de tu corazón. No estoy hablando de religiosidad vacía o de moralismos simplones, sino de una estructura espiritual robusta, de un manual de ingeniería del alma que ha sido probado por siglos y que ofrece una ruta de escape clara y eficaz del sepelio existencial en vida. Una ruta que exige solo tu atención y, más importante, tu voluntad de cambiar, de salir de la mediocridad del confort y entrar en la nobleza del sacrificio. Quédate conmigo hasta el final, porque la revelación que haré no es solo sobre lo que te está destruyendo, sino sobre lo que puede salvarte. Y esa salvación reside en un secreto que pocos predicadores se atreven a tocar hoy: la fuerza transformadora de la humildad radical y del examen de conciencia diario, la práctica que desarma el ego y reconecta al hombre a la fuente de toda la verdadera autoridad y poder, la cual es la única manera de blindarse contra los tres errores. La sabiduría que será compartida es un tesoro escondido, y su revelación no será gradual, sino dramática, y es el mapa que te hará dejar de correr en círculos y empezar a caminar hacia tu destino final, transformando el vacío que hoy te consume en una fuerza motriz de transformación. Te garantizo que el esfuerzo de ver este video, de absorber la verdad que lleva, será la actitud más transformadora que tomarás hoy, pues es el punto de inflexión, la decisión consciente de abandonar la vida de fantasma y reasumir tu identidad de hijo, de guerrero espiritual y de líder. Esta es tu convocatoria, una invitación directa a la verdadera grandeza, que no se mide por el ojo del mundo, sino por la medida de Cristo. Y es Él quien nos ofrece la clave para desarmar los tres errores fatales. Quédate conmigo hasta el final, porque voy a revelar el secreto que pocos conocen: el valor de ser pequeño para volverse verdaderamente grande. La estrategia católica para vencer la guerra que pensabas que estabas destinado a perder. Y el principio de la entrega radical, que es el único camino hacia la libertad inquebrantable. Para entender la profundidad de los tres errores fatales que destruyen la vida de un hombre, primero necesitamos desmantelar la mentira más cómoda y más difundida que el mundo moderno insiste en vendernos. Aquella que actúa como una niebla densa, impidiéndote ver dónde está realmente el peligro. Y esa mentira es la ilusión de la autosuficiencia. El mito del hombre de éxito contemporáneo es el de alguien que se hizo a sí mismo, que no necesita muletas externas, ni de Dios, ni de la tradición, ni de autoridad moral, y que su seguridad reside únicamente en su capacidad de acumular, de controlar y de actuar. Esa es la creencia rota que necesitamos destrozar, porque es el cimiento más débil y más peligroso sobre el que un hombre puede construir su vida, y es el origen de todo el vacío que experimenta. El mundo predica que la seguridad viene de lo que tienes, de tu reserva de dinero o de tu red de contactos, pero la sabiduría católica, con su visión milenaria de la naturaleza humana, afirma categóricamente que la seguridad verdadera viene de lo que eres, o, más precisamente, de quién eres para Dios. La fuga de ese cimiento espiritual
La negación de esa dependencia amorosa e intrínseca es el primer y más devastador error que pavimenta el camino hacia la ruina. Piensa en aquellos grandes empresarios, en las figuras públicas que parecen haber conquistado el Everest de la realización, pero que, de repente, se desmoronan en escándalos, depresión o vicios destructivos. A lo que les faltó no fue dinero o poder, sino un ancla en el alma, una realidad que fuera mayor que el propio ego y más estable que la cotización de la bolsa. Esa obsesión moderna por la actuación y el control total genera un hombre permanentemente ansioso, un esclavo de su propia imagen, porque sabe, en el fondo de su corazón, que todo lo que construyó puede derrumbarse con una única crisis económica, un diagnóstico inesperado o una traición. Vive en una casa construida sobre la arena y el miedo constante a perder es la celda de su prisión dorada. ¿Te has preguntado por qué la generación más rica y tecnológicamente avanzada de la historia es también la más medicada y deprimida? La respuesta es simple y dura, porque cambiamos el cimiento eterno por la búsqueda incesante y exhaustiva de la felicidad terrenal e instantánea. Una felicidad que, por su naturaleza, es fugaz. Y ese cambio es el veneno que corroe el propósito, la familia y el alma. Esa rotura de creencia es el punto crucial en tu problema. No es que no trabajaste lo suficiente o no fuiste lo bastante ambicioso. Tu problema es que te convenciste de que podrías bastarte a ti mismo, de que tu propósito era tu propia satisfacción y no la gloria de Dios y el servicio al prójimo. Y esa inversión es el desvío más criminal que un hombre puede cometer contra sí mismo. La verdadera tragedia del hombre moderno es que confunde la fuerza con la dureza, el valor con el cinismo y el liderazgo con la dominación. Y, al hacer eso, se aleja de la única fuente de fuerza que no se agota a la gracia divina, la cual solo es accesible por la vía de la humildad y del reconocimiento de la propia limitación, algo que el ego moderno detesta admitir. La visión común, superficial y autocentrada, nos dice que un error es un desliz de conducta, pero la sabiduría católica nos enseña que el error fatal es un desvío del corazón, una reorientación de la brújula interior hacia el sur equivocado. Y ese desvío es la elección consciente o inconsciente de evitar el sacrificio y el peso de la responsabilidad espiritual que está ligada a tu vocación de hombre. El espectador necesita entender que el mal no es solo el acto de pecar, sino la estructura mental que hace el pecado inevitable, la mentalidad que dice, yo puedo hacer esto solo, no necesito a nadie, no soy un pecador. Piensa en el apóstol Pedro. Su negación no fue un error de actuación, sino una falla de corazón, un error de confianza, el miedo a asumir el peso de la misión en el momento de la prueba. Y es esa fuga de Pedro, la negativa a asumir el peso de la misión, lo que se convierte en el primer error fatal que examinaremos en profundidad. ¿Cuántos hombres hoy, cuando llega la presión, cuando la familia necesita un liderazgo moral firme, o cuando el negocio exige un sacrificio financiero o de tiempo, simplemente huyen, se esconden detrás del trabajo o de distracciones? Y llaman a esa cobardía prudencia o autocuidado. Es ese camuflaje del error lo que lo hace tan insidioso y destructivo, porque no suena como un mal, sino como una necesidad. Y esa necesidad es la voz del ego herido, tratando de protegerse del dolor del crecimiento y del desafío. ¿A poco? No. El conflicto, por lo tanto, no es externo, sino la lucha interna del hombre contemporáneo contra la ilusión de su propia autosuficiencia y el llamado a la verdadera grandeza, la cual exige que se arrodille antes de levantarse para luchar, que se confiese débil antes de volverse fuerte y que se rinda antes de vencer. Tu vida está destruida o en vías de destrucción porque estás jugando el juego
con las reglas equivocadas, tratando de ser el héroe de una historia que solo tiene un protagonista verdadero en Cristo. Despierta tu curiosidad y abre tu mente a la nueva enseñanza, reconociendo que la solución a tu dolor no está en el próximo curso de coaching o en la próxima adquisición material, sino en el retorno a la fuente, a la tradición que sabe, desde hace milenios, cómo restaurar la dignidad y el propósito de un hombre. Estás a punto de recibir una revelación que puede ser el punto de inflexión de toda tu vida, la cual va a mostrarte que tu vacío no es una señal de que fallaste, sino una señal de que estabas intentando llenarlo con cosas que no fueron hechas para caber allí. Y ese agujero solo puede ser llenado por la verdad. Para que la cura comience, debes primero admitir mi visión sobre el éxito y la seguridad estaba incompleta o completamente equivocada. Y necesito un nuevo mapa, uno que no haya sido diseñado por los arquitectos de mi propia miseria. Es hora de desafiar lo que siempre creíste y abrirte a una sabiduría que no es fácil, pero que es la única que funciona, la única que puede transformar tu sepelio existencial en una resurrección gloriosa, la cual es la promesa del Evangelio para todo hombre que tiene el valor de cargar su cruz. Muchos hombres cuestionan pero si no busco el éxito y la acumulación, ¿qué seré? Y la tradición responde, serás lo que fuiste creado para ser, un hombre de autoridad y carácter, un faro de integridad para tu familia y comunidad. Y esa es una gloria que el dinero no puede comprar y que el tiempo no puede borrar, pues es una gloria del alma. Y ahora, con esa creencia rota, estamos listos para encarar el primero de los 3 errores fatales que, hasta hoy, te han impedido vivir esa vocación. Recuerda lo que dije al principio, quédate conmigo hasta el final, porque voy a revelar el secreto que pocos conocen, el valor de ser pequeño para volverse verdaderamente grande. La estrategia católica para vencer la guerra que pensabas que estabas destinado a perder, y el principio de la entrega radical, que es el único camino hacia la libertad inquebrantable. Llegamos al meollo de la cuestión, al punto de revelación donde el velo es retirado y puedes finalmente vislumbrar la estructura de tu propia ruina. Y más importante, el mapa para tu redención. El concepto central que la sabiduría católica revela como antídoto al vacío existencial y a los 3 errores fatales es el principio de la entrega radical y el poder transformador del examen de conciencia diario. Pero, antes de llegar a la cura, necesitamos nombrar los 3 venenos que, disfrazados de virtudes modernas, están silenciosamente destruyendo tu vida. El primer error, el más estructural, que mencioné, es la fuga de Pedro en la negativa a asumir el peso de la misión, la abdicación de la responsabilidad espiritual y moral, que es la verdadera esencia de la cobardía masculina. Y es el acto de esconderse detrás del trabajo, del hobby o de distracciones, siempre que la familia, la fe o tu vocación exigen un sacrificio de ti mismo, un paso hacia la cruz. Y esa fuga es la negación del llamado a la nobleza. El segundo error fatal es la vanidad de Simonan, la ambición desordenada disfrazada de propósito, la búsqueda incesante de validación, honor y reconocimiento humanos que aprisiona el corazón en lo que es pasajero y superficial. Y es el error de intentar comprar tu valor y tu paz con conquistas materiales, transformando tu vida en una actuación exhaustiva para el mundo. En lugar de un servicio humilde para Dios, te conviertes en un pozo sin fondo de necesidad de aprobación, siempre con miedo de ser desenmascarado, porque, en el fondo, sabes que el pedestal en el que te pusiste no tiene base en la verdad, sino en tu propia imagen inflada. Y esa vanidad, kisivischi, de meritocracia, es lo que impide al hombre experimentar la alegría de la gratuidad y de la verdadera libertad que viene de la humildad radical, pues el alma se seca, consumida por el fuego de la autoadoración, y esa es la raíz de toda insatisfacción. El tercer error
es la mediocridad del confort o la inercia del alma, la elección del camino más fácil, el apego vicioso a la rutina que no desafía, que no exige sacrificio o crecimiento espiritual, transformando al hombre en un mero consumidor pasivo de experiencia, que evita a toda costa la incomodidad de la virtud, de la oración profunda y de la conversión constante. Este error es el sepelio en vida por excelencia, donde el hombre, incluso con todos los recursos y todas las oportunidades de ser un gigante, elige ser un enano, un pigmeo espiritual, que se contenta con las migajas de la felicidad superficial. Y esa mediocridad es lo que asfixia al Espíritu Santo dentro de él, transformando la vida que debería ser épica en una serie de aburrimientos predecibles. Y la cobardía de no arriesgarse por la virtud se convierte en su cruz pesada, pero sin gloria. Una cruz de sufrimiento estéril, el principio de rescate, el secreto olvidado de la tradición que voy a revelarte ahora. Es el principio de la entrega radical, la comprensión profunda de que la verdadera autoridad y fuerza del hombre no residen en su autosuficiencia, sino en su humildad radical y total ante Dios, en la confesión diaria de su debilidad y en la renuncia voluntaria al control absoluto de su vida. La entrega radical no es un acto de pasividad, sino de valor sobrenatural. Es la actitud de tomar el barco de tu vida y entregárselo al capitán, reconociendo que no eres capaz de navegarlo solo por las tormentas. Y esa renuncia al control es el único camino hacia la paz sólida, pues finalmente te liberas del peso insoportable de tener que ser perfecto, de tener que probar algo al mundo, y puedes enfocarte en lo que realmente importa, en tu relación con el Creador. La técnica más poderosa para aplicar la entrega radical y desarmar los 3 errores es el examen de conciencia diario, una práctica simple pero brutalmente eficaz, recomendada por todos los santos. No se trata de una simple lista de errores morales, sino de un espejo espiritual, un momento de 5 minutos de silencio y luz, donde te pones en la presencia de Dios y te preguntas, ¿dónde huí de mi responsabilidad hoy? ¿Dónde busqué mi gloria y no la suya? ¿Dónde elegí el confort en lugar del sacrificio? Es en esa luz implacable donde los camuflajes caen y ves la condición real de tu alma. Este examen de conciencia es el ancla que impide que tu barco naufrague, pues actúa como un correctivo diario, una práctica de humildad que anula la vanidad de Simón. El segundo error, al forzarte a confrontar la verdad, desnuda sobre tus intenciones y motivaciones y desarma la mediocridad del confort. El tercer error, al exigir una acción, la confesión y el propósito de enmienda, que te saca de la inercia espiritual y confronta la fuga de Pedro. El primer error, al obligarte a asumir la responsabilidad por tu jornada espiritual, piensa en el examen de conciencia como un foco que apuntas a la oscuridad de tu corazón. Y cada día, al hacer esto, impides que las malas hierbas de la pereza y el orgullo echen raíces profundas. La tradición nos enseña que la cura no es un evento, sino un proceso. Y el examen es el mantenimiento diario de tu alma, el aceite en los engranajes de tu propósito. Si no haces esa auditoría diaria, estás operando en la oscuridad, permitiendo que los 3 errores trabajen en silencio, y solo vas a despertar cuando sea demasiado tarde, con la vida en ruinas. La metáfora aquí es clara: en tu vida es un jardín, y los 3 errores son plagas disfrazadas de flores. Y el examen de conciencia diario es tu herramienta de jardinería espiritual. El momento en que arrancas esas plagas de raíz y siembras la semilla de la virtud. Si descuidas el jardín por solo un día, la mala hierba del pecado se multiplica, y por eso la práctica debe ser diaria e implacable en su honestidad, pero siempre permeada por la esperanza de la gracia y del perdón. La sabiduría ancestral nos dice: vigila
y reza. El examen de conciencia es el vigila, el acto de observarse a sí mismo con la luz de Dios. Y la oración del Kyrie eleison, Señor, ten piedad de mí, es el reza, el acto de pedir la fuerza que no reside en ti, sino en ella. Esta combinación es la técnica católica para la reorientación inmediata, transformando al hombre que huía en un guerrero que se rinde para ganar la guerra. Puedes preguntarte, ¿por qué algo tan simple? Y la respuesta es, porque los errores son sutiles y diarios, y la cura también debe ser sutil y diaria. No necesitamos grandes revoluciones externas, sino una micro-conversion constante. La elección de volver el rostro a Dios, aunque sea por 5 minutos, antes de dormir o al despertar. Y es en esos breves momentos de honestidad brutal, donde el poder de la gracia se manifiesta y la estructura de los 3 errores comienza a derrumbarse. Esta revelación es tu oportunidad de dejar de construir muros de vanidad y confort a tu alrededor y comenzar a construir una fortaleza de carácter sobre la roca de la humildad, una fortaleza que no puede ser destruida por las tormentas del mundo, pues su cimiento es tu reconocimiento de tu dependencia amorosa y tu valor de asumir tu vocación. La verdadera plenitud y autoridad del hombre no residen en conquistas externas, sino en su humildad radical ante Dios y su vocación. Abraza esta verdad. El rescate de la vida no está en la corrección de conductas aisladas, sino en la reorientación del corazón, la conversión y en el abrazo valiente de la cruz, el sacrificio, que es el único camino hacia la libertad y la felicidad duraderas. Esa es la llave católica, olvidada por el mundo, que tiene el poder de resucitar tu vida hoy, sacándote de la cripta existencial en la que la fuga de Pedro, la vanidad de Simón y la mediocridad del confort te colocaron. El hombre que hace el examen de conciencia diario es un hombre que se niega a ser un fantasma. Elige ser real, ser vulnerable y, por eso, se vuelve inquebrantable. Deja de ser un esclavo de su propia imagen y se convierte en un siervo de la verdad. Y esa es la mayor honra que un hombre puede alcanzar. Recuerda esta imagen. El examen de conciencia es tu cuchilla para cortar las cuerdas que te transformaron en un títere. Para que estos principios no permanezcan solo como teoría, es vital que veas su aplicación práctica, que atestigues como el rescate de la vida no es un ideal distante, sino una realidad que se manifiesta en la vida de hombres comunes que tuvieron el valor de confrontar los 3 errores y abrazar el principio de la entrega radical. Voy a compartir la historia de Andrés, un empresario de éxito en el sector de la tecnología, un hombre que, desde fuera, era el retrato del triunfo, pero que por dentro estaba siendo destruido por la vanidad de Simón. El segundo error fatal. Antes de encontrar la llave de la humildad, Andrés estaba obsesionado con rankings, likes y la próxima adquisición de lujo. Trabajaba 16 horas al día, no por pasión o necesidad, sino para silenciar el vacío y probar a un padre ausente y a la sociedad, que era digno, y esa búsqueda incesante de gloria personal lo convirtió en un tirano en casa y un cínico en la oficina, transformando su vida en una actuación exhaustiva y solitaria, donde la familia era solo un ítem de lista de verificación a ser exhibido ocasionalmente. El descubrimiento para Andrés llegó en el apogeo de un ataque de pánico, cuando se dio cuenta de que su imperio no lo protegía de su propia miseria. Buscó ayuda, pero el verdadero cambio ocurrió cuando un mentor espiritual lo invitó al examen de conciencia diario y a la oración del Kyrie eleison. Por primera vez, fue forzado a mirarse en el espejo y confesar a Dios: Señor, busqué mi gloria y no la vuestra. Soy un esclavo de la aprobación. Ese acto radical de humildad destrozó la armadura de su vanidad. Después de la conversión, el enfoque de Andrés cambió drásticamente. Mantuvo sus negocios, pero el propósito fue reorientado hacia el servicio
y la formación de su equipo. Redujo la carga de trabajo, priorizando el tiempo con su esposa e hijos, no como una obligación, sino como una vocación sagrada. La ansiedad disminuyó, y la paz que tanto buscó en la acumulación de bienes, la encontró en la simplicidad de la rendición, en la confesión diaria de su debilidad, y su autoridad se volvió sólida, porque ya no estaba basada en su desempeño, sino en su carácter. También tenemos la historia de Marcos, un padre de familia respetado, pero que, en la intimidad, estaba siendo destruido por la fuga Ujipedru. El primer error fatal, la negativa a asumir el peso de la misión espiritual en casa. Antes de su redescubrimiento, Marcos era el proveedor financiero ejemplar. Pero un fantasma en la vida de sus hijos se escondía detrás del cansancio del trabajo, de la pantalla de la televisión o del smartphone, siempre que la esposa le pedía que liderara la oración familiar o tuviera una conversación difícil y estructural con un hijo adolescente. Había abdicado de ser el sacerdote del hogar, el líder moral y espiritual, y llamaba a esa cobardía dejar que la esposa más espiritual se encargara de eso, delegando su responsabilidad más esencial. El descubrimiento de Marcos ocurrió durante una crisis conyugal seria, cuando la esposa, desesperada por su ausencia emocional y espiritual, lo confrontó con la verdad: no necesito más dinero, necesito un líder, un esposo que me señale el cielo. Esa palabra fue como una cuchilla que cortó el velo de su ilusión. Se dio cuenta de que su fuga era una traición. Después de abrazar la entrega radical y el examen de conciencia, Marcos dejó de esconderse. Confesó a su esposa e hijo su falla, no con excusas, sino con un sincero propósito de enmienda. Instituyó el rezo del rosario en familia, asumió el liderazgo de las conversaciones difíciles y pasó a ser el primero en arrodillarse para rezar. Encontró una fuerza que nunca supo que tenía, una fuerza que no venía de su carrera, sino de su vocación abrazada. El miedo a fallar en el liderazgo dio lugar al valor de sacrificarse, y su hogar, que estaba al borde de la ruina, fue reconstruido en bases sólidas de fe y responsabilidad asumida, y la admiración de sus hijos por él resurgió de una forma que el dinero jamás compraría. El tercer caso es el de Tiago, un joven universitario, inteligente y lleno de potencial, pero que estaba siendo lentamente sepultado por la mediocridad del confort. El tercer error fatal. Antes del despertar, Tiago era un maestro en la procrastinación y la autoindulgencia. Pasaba horas en juegos y distracciones, evitando la incomodidad de estudiar con disciplina, de buscar la oración profunda o de involucrarse en cualquier causa que exigiera un sacrificio real. Decía querer paz, pero lo que buscaba era la anestesia, y esa inercia lo llevó a un cinismo paralizante y a un profundo sentimiento de inutilidad. Era un hombre joven viviendo como un viejo cansado, contento con la mediocridad de su propio potencial, una ruina esperando a suceder. El descubrimiento de Tiago vino al participar en un grupo de estudios sobre la vida de los santos, donde se impactó con la radicalidad del sacrificio y la disciplina de ellos. Se dio cuenta de que su paz era, en realidad, pereza disfrazada. Inició la práctica del examen de conciencia enfocado en la pregunta: ¿dónde elegí el confort en lugar del sacrificio hoy? Después de entregarse a esa disciplina espiritual, no se volvió un asceta sombrío, sino un joven vibrante. Rescató su vida académica usando la disciplina espiritual para impulsar la disciplina secular. Comenzó a levantarse temprano para rezar y estudiar, y el vacío que lo consumía fue llenado por un sentido de propósito inquebrantable. Descubrió que la verdadera libertad no es hacer lo que se quiere, sino tener el poder de hacer lo que debe ser hecho. Y esa fuerza la encontró en el combate diario contra su propia inercia, usando la gracia como su principal arma, y su vida floreció en propósito y vigor. ¡Qué pay! Estas historias, aunque resumidas,
demuestran la prueba social irrefutable de la sabiduría católica. No importa cuán hondo hayas caído en los tres errores, la fuga Ujipedru, la vanidad de Simón o la mediocridad del confort, el rescate es siempre posible. Pero exige una actitud en la entrega radical, que se manifiesta en la práctica humilde y constante del examen de conciencia, el cual desarma el ego y reorienta el corazón hacia su verdadero y único propósito, transformando fantasmas en hombres de carne y espíritu, listos para la batalla. El dolor que sientes hoy es el dolor de un hombre que sabe que fue creado para más, y la buena noticia es que el mapa para el más está en tus manos. La llave para cortar esas cuerdas es la humildad radical en la práctica diaria del examen de conciencia. Dale, la dolorosa experiencia de la caída, cuando se confronta con la verdad, se convierte en la fuerza motriz del guerrero. Y es en este punto donde la sabiduría ancestral de la tradición católica deja de ser una teoría y se transforma en una herramienta de transformación inmediata en tus manos. Ahora que has identificado los tres errores fatales, la fuga de Pedro se ovardía de la responsabilidad, la vanidad de Simón, obsesión por la gloria, humana, y la mediocridad del confort, inercia espiritual. Y entendiste que el antídoto es la entrega radical manifestada en el examen de conciencia que debes hacer hoy, en este exacto momento, para comenzar a resucitar tu vida. La respuesta es simple en su estructura, pero exige un valor implacable en su ejecución. Debes dar el primer paso de humildad, el acto que desarma tu ego y te reconecta con la fuente inagotable de la gracia. Y ese paso no puede esperar por la próxima semana o por un cambio de escenario. Es una exigencia de tu presente para garantizar tu futuro y tu paz. La enseñanza es directa y profunda en reserva. 5 minutos hoy para confesar a Dios tu error y pedir su fuerza. Encuentra un lugar de silencio donde puedas estar a solas con tu conciencia y con tu Creador, y realiza lo que llamamos examen de conciencia de emergencia. No te preocupes por formalismos o por oraciones complejas. El lenguaje que Dios entiende es el del corazón contrito, la confesión brutalmente honesta. Cierra los ojos, respira hondo y pregúntate, ¿cuál de los tres errores me aprisiona más en este momento? ¿Es la fuga cobarde, la vanidad orgullosa o el confort perezoso? Identifica uno de ellos, el que más te consume, y sé específico al nombrarlo, porque el generalista nunca vence la guerra. La precisión de tu admisión es el punto de inflexión, la grieta en tu armadura de autoengaño por donde la luz puede finalmente entrar y restaurar tu fuerza. Tras identificar el error dominante, debes, en voz baja o en el silencio de tu alma, confesar este error directamente a Dios, no con la mentalidad de un reo que se justifica, sino con la humildad radical de un hijo que implora perdón y, más importante, fuerza. Di, por ejemplo, al Señor: admito que estoy cometiendo la fuga Ujipedru. He estado huyendo de la responsabilidad de liderar espiritualmente a mi familia porque tengo miedo de fallar y soy perezoso. Pido perdón, pero sobre todo, pido vuestra fuerza para poder cargar mi cruz y asumir el peso que me fue dado. Pues sé que sin vos nada puedo hacer. El poder transformador de esta práctica reside en su capacidad de anular la autosuficiencia y de invocar la gracia. A esa confesión humilde suma la práctica de la oración del Kyrie eleison, que significa: An Señor, ten piedad de mí. Repite esta breve y poderosa invocación por unos instantes, dejando que resuene en tu corazón, pues es la llave de reorientación inmediata. El grito del hombre que reconoce su fragilidad y se agarra a la misericordia de Dios. Este acto no es solo una petición, sino una declaración de guerra a tu orgullo y a tu inercia. Es tu alma diciendo: me entrego, no resisto más vuestra voluntad, acepto el sacrificio, pero necesito vuestro poder para sostenerlo.
Esta oración es el antídoto más eficaz contra el veneno de la mediocridad, del confort, porque exige una acción, un movimiento del corazón hacia lo alto. Esta enseñanza es la invitación a la participación activa en tu propia redención. Tu tarea no es ser perfecto mañana, sino ser honesto hoy. Y esa honestidad radical es el único terreno fértil para que la gracia florezca y comience a reconstruir las ruinas que los 3 errores causaron. El cambio no vendrá de un día para otro, pero comienza con esa rendición momentánea, con el examen de conciencia de 5 minutos, que es tu compromiso diario de no ser más un fantasma sino un hombre real, un guerrero espiritual que está vigilante y dispuesto a luchar contra el enemigo más peligroso, ante tu propio ego disfrazado de éxito o de prudencia. Usa este momento de reflexión para establecer un propósito de enmienda concreto y medible, ligado al error que identificaste. Si es la fuga de Pedro, prométeme a ti mismo y a Dios que mañana tendrás esa conversación difícil con tu hijo o que iniciarás la oración en familia. Si es la vanidad de Simón, decide hacer un acto de servicio escondido, sin buscar reconocimiento. Si es la mediocridad del confort, proponte leer un versículo de la Biblia o hacer 15 minutos de oración en silencio, resistiendo la tentación de la distracción. La acción es lo que transforma la intención en carácter y la disciplina es lo que forja la virtud. Y necesitas esa disciplina para desarmar la inercia que te ha sepultado en vida. Por lo tanto, tu aplicación práctica para las próximas 24 horas es clara en humildad radical en el examen de conciencia, súplica por la fuerza en el Kyrie eleison y un propósito de enmienda concreto. Esa es la llave católica para salir de la crisis y está disponible para ti ahora. Atrévete a ser el hombre que no tiene miedo de arrodillarse para poder levantarse más fuerte. Llegamos al punto de la síntesis, donde todos los elementos se unen para formar la imagen completa de tu rescate, transformando el conocimiento en sabiduría y el dolor de la crisis en un propósito inquebrantable. La revelación final que la sabiduría católica siempre mantuvo no es un misterio complejo, sino una verdad radicalmente simple, un ancla que estabiliza el corazón en medio de la tormenta. La verdadera plenitud y autoridad del hombre no residen en conquistas externas, sino en su humildad radical ante Dios y su vocación. Si te sentiste un fantasma, es porque intentaste ser tu propio Dios, tratando de acumular gloria y seguridad en estructuras que son, por naturaleza, temporales y frágiles. Y tu búsqueda incesante del más te llevó al menos al vacío existencial que hoy te consume. Y la única forma de revertir esa tragedia es a través del principio que la modernidad rechaza, a la redención por el sacrificio. Lo que descubriste es que tu sufrimiento no es mala suerte, sino la consecuencia lógica y espiritual de los 3 desvíos internos: la fuga de la responsabilidad, la vanidad disfrazada y la inercia del confort, y que el rescate de tu vida no está en la corrección de conductas aisladas, sino en la reorientación del corazón, en el acto de conversión, que es la vuelta completa de tu mirada, de ti mismo hacia Cristo. El hombre que se salva no es el hombre que nunca cayó, sino el que, al caer, usa la caída como un trampolín para la humildad radical. Y es en esa humildad, en la confesión diaria de su debilidad, que encuentra la fuerza sobrenatural para abrazar valientemente su cruz. Pues la cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, sino el único camino hacia la libertad inquebrantable y la felicidad duradera, la cual no se deshace con la primera dificultad. Esta jornada de revelación te enseñó que el verdadero poder de un hombre es medido por su capacidad de rendirse, de decir, como el apóstol que falló, y luego se levantó: yo nada soy, pero en el soy todo. El examen de conciencia diario, aliado al principio de la entrega radical,
es tu arma más poderosa, pues te fuerza a salir de la niebla del autoengaño, a ver la verdad implacable sobre tu alma, y, al hacer eso, desarmas la bomba de tiempo de la vanidad y la cobardía, transformando la fragilidad en fortaleza. El hombre que se conoce en la luz de Dios es el hombre que ya no teme el juicio del mundo, pues ya se juzgó y se entregó. Y esa es la paz que trasciende todo entendimiento, la paz que tus bienes y tus conquistas jamás podrían ofrecerte. Por lo tanto, mira tu vida ya no como una ruina, sino como un sitio de construcción que fue abandonado y que ahora estás decidido a reconstruir. Y el material de construcción que tienes en tus manos es la virtud, forjada en el fuego del examen de conciencia y del sacrificio diario. Tu propósito ya no es buscar el éxito, sino buscar la santidad, pues esa es la única aventura que vale la pena. La única que garantiza la plenitud y que te transforma en un faro de integridad para aquellos que dependen de tu liderazgo. No te conformes más con la mediocridad del confort, pues fuiste llamado a la nobleza del sacrificio, a la gloria de la virtud, y esa es tu verdadera vocación de hombre, la cual está inscrita en lo más profundo de tu ser, esperando ser despertada. Siente ahora el alivio profundo de saber que ya no necesitas actuar, ya no necesitas ser el héroe autosuficiente que el mundo exige. Solo necesitas ser fiel a tu vocación, asumir tu puesto con humildad y fuerza, y dejar que la gracia de Dios trabaje en ti, transformando tus debilidades en testimonios de su poder. Pues es en tu fragilidad admitida donde la fuerza divina se perfecciona y se manifiesta de forma inquebrantable. La transformación no está en el destino, sino en el camino de la conversión continua, en la reorientación diaria, en el retorno a la casa del Padre, donde tu valor no es negociable, pues eres un hijo, amado y llamado a una misión que solo tú puedes cumplir. La puerta a la libertad y a la resurrección de tu vida no está allá afuera, en las conquistas espectaculares, sino está dentro, en la cámara más íntima de tu corazón, y la llave es tu voluntad de rendirte y de aceptar el peso de tu cruz con alegría y valor, pues el sacrificio abrazado por amor es lo que te salva de la cobardía y la vanidad. Esta es la revelación final. Tu fuerza no está en ti, sino en Dios, y tu paz está en la entrega radical. Sal de la cripta de tu ego y comienza a vivir la vida para la cual fuiste realmente creado. El verdadero hombre no es aquel que domina el mundo, sino el que se domina a sí mismo, que confronta sus 3 errores internos y los vence con la humildad del examen de conciencia y la fuerza de la gracia. Esa es la revelación conquistada, el conocimiento que te libera y te coloca en el camino de la paz sólida y del propósito inquebrantable. Si has llegado hasta aquí, es porque el mensaje de la sabiduría católica ha tocado una verdad profunda de tu ser, indicando que estás cansado de ser un fantasma y estás listo para asumir tu vocación de hombre de autoridad y propósito. El camino de la redención no es fácil, pero es infinitamente más gratificante que la mediocridad del confort o la vanidad de las conquistas vacías. Y tu jornada para desarmar la fuga de Pedro, la vanidad de Simón y la mediocridad del confort comienza ahora con tu primera acción de humildad. Te invito a hacer tu parte en esta comunidad de hombres en busca de la verdadera grandeza. ¿Cuál de los 3 errores revelados hoy? La fuga de la responsabilidad, la vanidad de la gloria humana o la inercia del confort. ¿Reconoces como tu principal enemigo? Sé honesto y valiente, escribe el nombre de ese error en los comentarios y usa el hashtag #EntregarAYicao. Ese acto de confesión pública, aunque anónima en el sentido digital, es un poderoso paso de humildad que anula la vanidad y te coloca en el camino de la luz y el propósito. Si este mensaje te ha tocado de forma significativa y te ha despertado a la urgencia de tu conversión, te pido 2 cosas. Deja tu like como una señal de tu compromiso con la entrega radical.
y suscríbete al canal para no perder los próximos pasos de esta jornada de reconstrucción. Pues la guerra espiritual es larga y exige disciplina y conocimiento continuo. Tu participación es lo que mantiene esta voz de la tradición resonando, alcanzando a otros hombres que, como tú, se sienten sepultados en vida y necesitan desesperadamente este mapa ancestral para la resurrección. En el próximo video, voy a revelar la segunda parte esencial de esta enseñanza: cómo construir el pilar de la virtud a las 4 prácticas cardinales que blindan el alma del hombre contra la recaída en los 3 errores. No te pierdas esa continuación, que es vital para sostener tu transformación. Recuerda, la verdadera fuerza de un hombre reside en su santidad y en su humildad valiente. Que tu vida sea, a partir de hoy, un testimonio vivo de la gracia y del propósito inquebrantable